La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, griego y algunas partes en arameo. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha sido traducida a más de 3000 idiomas. Según las sociedades bíblicas, en el año 2022, después de la pandemia de COVID, fueron distribuidos 166.4 millones de escrituras entre Biblias completas, Nuevos Testamentos y referencias bíblicas. Nos damos cuenta que, por mucho, la Biblia es el libro más popular del mundo, pero lamentablemente, como suelen decir algunos, la Biblia es el libro menos conocido. Y aún más, son muchos los que han tratado de desprestigiarla. Por tanto, quisiera compartir con ustedes algunos puntos importantes que todos debemos tomar en cuenta acerca de este hermoso y maravilloso libro. Acompáñenme para que hablemos de la Biblia. Se alegra el corazón, tú me dices. Bendiciones a todos ustedes, qué bueno que me están acompañando acá y espero que en esta oportunidad también sea de edificación para su vida el tema que vamos a estar tratando. El tema que quiero compartir con ustedes le he puesto como título general: Hablemos de la Biblia. Hablemos de la Biblia porque en este mes de septiembre se celebra tanto en el mundo protestante como católico. Todos los cristianos conmemoran en este mes de septiembre el mes de la Biblia. Así que me parece bueno hablar acerca de este tema. Hablemos de la Biblia. Y el primer punto que quiero tratar con ustedes, pues quiero compartirles este pequeño video. Es breve, pero quiero ponérselos para que después entonces desarrollar el tema que vamos a hacer bíblicos en esta oportunidad. Vamos a tocar puros textos bíblicos para poder respaldar nuestra tesis de que la Biblia es palabra de Dios y como palabra de Dios tiene toda autoridad dentro del cristianismo, ¿verdad? Y este es el video que quiero compartir con ustedes. Es corto, así que veamos. Una de las mentiras fundamentales del creacionismo es la creencia que las escrituras sagradas fueron escritas por Dios en vez de autores humanos. Cuando los creyentes discuten sobre cualquiera de las muchas cosas que contradicen su religión, a menudo desafían a los que no creemos en eso a decidir a quién vamos a creer más, a la supuesta palabra de Dios o a la de los hombres, insinuando que la investigación humana no tiene ninguna posibilidad de certeza comparada con la autoridad que ellos imaginan su doctrina posee. Entonces, como ustedes vieron acá en este video, según esta persona que ha compartido este video, él dice que la Biblia sí fue escrita por hombres, pero que no es palabra de Dios, ¿verdad? Y que en ellas hay contradicciones, entre otras cosas. Pero ¿es la Biblia palabra de Dios? Como les dije, mi tesis o nuestra tesis a defender con estas evidencias que encontramos en la misma Biblia es que sí, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se estima también el grado de estima o lo que representaba para los judíos y para los primeros cristianos las escrituras. Pero también vamos a ver a qué se referían Jesucristo y algunos de sus discípulos cuando hablaban de escrituras o las sagradas escrituras o escrito está, ¿verdad? Que también encontramos esta frase del Señor Jesucristo, escrito está, ¿a qué se refiere? Entonces vamos a estar viendo estos puntos. Iniciamos con el libro de Esdras en el capítulo 8, versículo 1, donde dice aquí el escritor de este libro: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Según este versículo de Esdras, el libro de Moisés que ellos le pidieron a Esdras que trajera ante ellos para darle lectura, ellos consideraban que esa ley que había dado Moisés había sido dada por Jehová, había sido dada por Dios a Israel. O sea que para el pueblo de Israel,
los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento son palabra de Dios, son dadas por Dios, no por el hombre, no por Moisés ni por ninguno de los otros profetas, sino que fue dado por Dios. Otra evidencia encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 22. El ángel anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. O sea, sí, los hombres, en el caso de Moisés y los otros profetas, sí, ellos pronunciaban, ellos hablaban, ellos se ponían de pie ante la persona a quien iba dirigida la palabra, o ante las personas o el pueblo a quienes iba dirigida la palabra, ellos se ponían de pie, o ellos escribían y la enviaban. Sí, por supuesto que esto acontecía así, así era, claro que sí, pero dice aquí el ángel: todo esto fue dicho por el Señor. O sea que aunque los hombres lo decían, aunque los hombres lo escribían, todo era dicho por el Señor. Así que para los judíos y para los primeros cristianos, estos escritos eran autoritativos, gozaban de total autoridad, porque eran palabra de Dios. Y el apóstol Pedro también se refiere a esto en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todos y cada uno de los libros que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no fue por voluntad humana que fueron enviadas o que fueron dadas al pueblo de Israel, no, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cada profeta, cada hombre que habló al pueblo de Israel fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta entonces cómo en la Biblia misma nosotros encontramos las evidencias de que ella es palabra de Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis o comentario, aunque voy a ampliar este tema en una próxima oportunidad. Nosotros conocemos la Biblia como compuesta por Antiguo y por Nuevo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento se compone por 39 libros, mientras que nuestro Nuevo Testamento se compone por 27 libros, haciendo un total de 66 libros. Bueno, estos 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cómo lo veían los judíos? ¿Cómo lo veían los cristianos? Lo veían no como cualquier libro, no como cualquier comentario o escrito, sino que ellos lo veían como lo dicho por el Señor, como habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo, como habiendo sido dado por Jehová, el Dios de Israel. Todos estos libros. Estos 39 libros que nosotros conocemos hoy en día, el pueblo de Israel y los primeros cristianos conocían solamente 22 libros o 24 libros, ¿verdad? Pero vamos a ver eso, como le dije, en otro punto. 22 o 24 libros que eran y que tenían los mismos libros que nosotros tenemos hoy y conocemos como 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora también, los judíos también tenían otros escritos, ¿verdad? Que algunos introducen dentro del canon bíblico, pero estos escritos que tenían también los judíos, aparte de aquellos que ellos veían como palabra de Dios, ellos lo leían, hacían uso de estos escritos, de estos libros, sí, pero no gozaban de la misma autoridad que sí lo tenían aquellos escritos, aquellos 22 o 24 libros que ellos aceptaban como palabra de Dios. Los otros que nosotros conocemos como apócrifos eran utilizados únicamente como alguna literatura religiosa escrita por algunas personas que no se conocían, ¿verdad? Ahora, continuando con el tema, nos damos cuenta entonces que los judíos y los primeros cristianos, que a las finales la iglesia surgió o fue formada por
por judíos. Los primeros cristianos venían del judaísmo, eran judíos. Así que por eso me refiero cuando digo judíos y los primeros cristianos, porque los primeros cristianos también aceptaban los mismos libros que los judíos porque procedían del judaísmo. Ahora, veamos las palabras del Señor Jesucristo aquí, lo cual vamos a encontrar algo también importante e interesante. Dice Juan 5:39, palabras del Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, escudriñen las Escrituras, ¿a qué Escrituras se está refiriendo? Pues clara y obviamente usted y yo vamos a estar de acuerdo, es que primeramente se está refiriendo, o directamente y primeramente se está refiriendo a los escritos que ellos conocían, los cuales eran los 22 o 24 libros que yo les mencioné anteriormente. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando les dice, escudriñad las Escrituras, al Antiguo Testamento, o a lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Los judíos no lo conocían en ese momento como Antiguo Testamento porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Se le conocían como las Escrituras, incluyendo la ley, incluyendo los profetas e incluyendo los escritos. Como un conjunto a estas tres partes que conformaban el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se refiere como las Escrituras. Y en Mateo 4:4, cuando el Señor fue tentado y por el diablo que le pide que convierta las piedras en pan, el Señor Jesús contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren esta frase, escrito está, o como diría otra versión, o la Escritura dice. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice escrito está? ¿Qué es lo que estaba escrito o dónde estaba escrito? Bueno, lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Escrito está. Se refiere a la ley, a los profetas, dependiendo de lo que el Señor Jesucristo pues cite, ya sea de la ley, de los profetas o de los escritos. Pero lo importante es que nosotros sepamos que el Señor Jesucristo, cuando está citando o cuando está diciendo a los judíos y cuando les dice aquí al diablo, escrito está o escudriñen las Escrituras, directamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, perdón. Pero hay otro texto bastante interesante también, el cual la mayoría de nosotros conocemos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pablo a este joven evangelista y predicador llamado Timoteo, que era de madre hebrea y de padre griego, dice así, y que desde la niñez ha sabido, ¿qué ha sabido? Las sagradas Escrituras. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Póngale que Timoteo tuviera 30 años. Póngale, 25, 30 años. ¿A qué escritura se refiere? Pues clara y obviamente se refiere al Antiguo Testamento. A estas escrituras, mire cómo se refiere el apóstol Pablo como sagradas. Sagradas Escrituras. Porque tal cual nosotros vimos en los primeros versículos que compartí, que Esdras y el pueblo sabían que esas palabras que se estaban leyendo no era de Moisés, sino que eran las leyes, los mandamientos y las palabras de Dios. Y por eso, al ser palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose a estas palabras como sagradas Escrituras, haciendo una diferencia entre lo que Dios había dado y otros escritos que pudieran estar circulando allá. Y los judíos sabían claramente la diferencia entre cuáles eran las sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo mismo fue por el ángel cuando dice lo dicho por el Señor. Ellos sabían que eran sagradas porque lo que ellos leían en la ley,
en los escritos y en los profetas era lo que Dios había dado y habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el versículo 16 también dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. ¿A cuáles escrituras se refiere el apóstol Pablo? Una vez más aquí, que son inspiradas por Dios, directa y primeramente se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Posiblemente ya habían algunas cartas y algunos escritos del Nuevo Testamento que ya estaban circulando. Sí, ya habían algunas. Pero primeramente se refiere al Antiguo Testamento. Y no podemos nosotros dejar por fuera algunos que ya estaban circulando. Pero en primera instancia, cuando Pablo dice aquí, las escrituras es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios, se refiere en primera instancia al Antiguo Testamento. Ahora bien, si la frase es dichas por el Señor Jesucristo y por algunos de sus apóstoles, por ejemplo, Sagradas Escrituras, escrito está, o las Escrituras se refieren al Antiguo Testamento, entonces, ¿qué autoridad tienen los escritos del Nuevo Testamento? Si estas palabras que nosotros encontramos hace alusión al Antiguo y no al Nuevo Testamento, ¿qué autoridad entonces podríamos preguntarnos nosotros tienen los escritos del Nuevo Testamento? ¿Tienen autoridad? ¿Tienen la misma autoridad? ¿Tienen igual autoridad que la del Antiguo Testamento? Pues nosotros vamos a leer también las evidencias internas, las evidencias que la misma Biblia nos da, no solamente con lo que ya leímos del Antiguo Testamento, que era inspirado y dado por Dios, anunciado por Dios, revelado por Dios, revelado por el Espíritu. Por lo tanto, el Antiguo es palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto ya no al Antiguo, sino al mismo Nuevo Testamento. 2 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando Pablo dice, hablamos con palabras enseñadas, no por sabiduría humana, él no se está refiriendo únicamente a lo que él enseñaba, sino que también a lo que otros enseñaban, a los que otros estaban enseñando y a lo que otros habían escrito, hablando de los discípulos del Señor Jesucristo. Estas cosas que ellos hablaban, que ellos enseñaban, no lo aprendieron por sabiduría humana, no lo recibieron porque ellos eran listos hablando humanamente, o porque ellos habían ido a alguna institución de prestigio y ahí ellos adquirieron el conocimiento. No. El apóstol Pablo se refiere a que todas estas enseñanzas las recibieron del Espíritu. El Espíritu fue quien las enseñó. Y en primera de Tesalonicenses 4:1 al 2 también dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Cada instrucción o todas las instrucciones que Pablo y los otros apóstoles y los otros discípulos transmitieron a los hermanos, transmitieron a la iglesia, transmitieron a los cristianos, ya sea oralmente o por medio de escritura, dice que eran instrucciones que habían sido dadas por el Señor Jesús. Y si estas instrucciones habían sido enseñadas por el Espíritu, si estas instrucciones habían sido dadas por el Señor Jesús, quiere decir que estas escrituras del Nuevo Testamento tienen y gozan de la misma autoridad de aquellos escritos que se encuentran en el Antiguo Testamento.
a los que se refiere el Señor Jesucristo y a algunos de sus discípulos. De modo que el Nuevo Testamento no tiene menos autoridad, sino que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la revelación de la enseñanza y de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Así que nadie puede menospreciar la Biblia argumentando que porque fue escrito por hombres o porque la Biblia fue escrita por hombres, entonces no es palabra de Dios, cuando la misma Biblia nos enseña que la procedencia de ella es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 14:37, el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, mire, claramente el apóstol Pablo va a hablar acá, y va a hablar con con gran autoridad, y categóricamente el apóstol Pablo va a hablar acá y dice: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que los escritos del Nuevo Testamento, al igual que los del Antiguo Testamento, se diferenciaban con otros escritos en cuanto a autoridad. Los escritos del Nuevo Testamento también tenían una autoridad superior a cualquier otro escrito que no tuviera como procedencia Dios, que no tuviera como autor a Dios o al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo claramente está diciendo que lo que él estaba escribiendo, que sus epístolas, sus cartas, todos los tratados que él escribió eran mandamientos del Señor, no eran palabra de él, no eran enseñanzas humanas, eran enseñanzas que venían de nuestro Señor. Así como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Yo mencioné que primeramente se refería al Antiguo Testamento, a eso estaba haciendo referencia o alusión Pablo. Pero al igual que el Antiguo Testamento había sido inspirado por Dios, el Nuevo Testamento también gozaba de inspiración divina, de modo que todo lo que los discípulos del Señor escribieron o enseñaron fue lo que Dios les daba a ellos. Fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. En segunda de Tesalonicenses 2:13, leamos lo que dice acá. También nosotros, si vamos comprendiendo, si vamos entendiendo la autoridad que la Biblia goza, o que debe de gozar la Biblia dentro del cristianismo, la autoridad que la Biblia debe de tener sobre nuestra vida. Dice así 2 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, mire, cuando recibiste la palabra de ¿quién? ¿De Pablo, de Pedro, de Marcos, de Lucas? No, la palabra de Dios. Que oísteis de nosotros, sí. Hombres dijeron, hombres escribieron, sí, es cierto. Pero aunque fueron hombres los que escribieron, aunque fueron hombres los que la enseñaron, era palabra de Dios. Y así lo tomaban los cristianos del primer siglo, estas enseñanzas, como palabra de Dios. Sigue diciendo, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo da testimonio de que lo que ellos enseñaban no era palabra de hombres, sino que era palabra de Dios? Y cómo los cristianos recibían estas palabras de la misma manera, con la misma actitud, como palabra de Dios y no como palabras de los discípulos del Señor, o no como palabras de invención humana, sino
como palabra de Dios. En algún momento nosotros hemos querido rechazar o alguien ha querido rechazar la Biblia como palabra de Dios, se está metiendo en graves problemas, porque la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y miren la comparación que va a hacer el apóstol Pedro de los escritos del Nuevo Testamento, específicamente de las cartas de Pablo, con los escritos a los que se refería Jesucristo, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro con relación a los escritos del apóstol Pablo? Está diciendo que aquellos escritos del apóstol Pablo, dentro de aquellos escritos del apóstol Pablo, habían algunas cosas difíciles, sí, pero que algunos torcían. Algunos torcían estas enseñanzas. Y a estos llama Pedro como indoctos e inconstantes, personas que no saben. Y tuercen estas enseñanzas del apóstol Pablo. Y al torcerlas, dice, lo hacen para su propia perdición. Si las epístolas de Pablo no tuvieran autoridad divina, entonces no hubiera problema el hecho de enseñarlas equívocamente. No se estuvieran metiendo a problemas aquellas personas que las torcían. Pero Pedro dice para su propia perdición, porque al torcer esas cosas o lo que Pablo escribía en sus epístolas, no estaban torciendo las ideas paulinas, sino que estaban torciendo la palabra de Dios. Y es más, Pedro está poniendo las cartas del apóstol Pablo a la par en cuanto a autoridad que las otras escrituras. Y aquellas otras escrituras a las que Pedro se refiere aquí, a las que Pedro hace alusión aquí, son las del Antiguo Testamento. O sea que las escrituras del Antiguo Testamento y los escritos del apóstol Pablo, los cuales conocían muchos cristianos porque circulaban de iglesia en iglesia, ellas gozaban de la misma autoridad, ¿verdad? Las otras escrituras eran en el Antiguo Testamento y las epístolas del Pablo gozaban de la misma autoridad que estas escrituras del Antiguo Testamento. Así que no hay problema cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando citaba las escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Nosotros no vamos a sentirnos como decirle, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? No hay ninguna polémica, porque claramente nosotros hemos visto que el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Que cuando me refiero a igual autoridad, me refiero a que tienen la misma procedencia, tienen el mismo autor, tienen la misma inspiración, pero no quiere decir con esto que así como guardamos el Nuevo Testamento hoy, todo lo que en el Nuevo Testamento encontramos, tenemos que guardar todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Hay que hacer esa diferencia y espero pues que quede claro. Y para terminar, como vimos, cómo es posible que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres diferentes
tuvo 40 autores la Biblia, y estos autores se distribuyen en alrededor de 1500 años. Hay muchos años de diferencia entre Génesis y Apocalipsis, pero a pesar de todo esto, hay una uniformidad, hay una unidad en todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que las personas que quieren llevar la contraria a todo lo que sea Dios, en su afán de buscar contradicciones, de encontrar faltas y cómo acusar la palabra de Dios, utilizando los medios que en nuestra actualidad tenemos, como la arqueología, la ciencia y otras cosas más, no han podido contra ella? Y es más, terminan confirmando lo que las Escrituras dicen. ¿Cómo es esto posible? La única posibilidad, la única explicación es porque todos estos escritores fueron guiados por Dios. Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por supuesto que los apóstoles no andaban con papel y lápiz en mano para escribir todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Pero a pesar de que no tenían estas facilidades, no tenían una forma como escribir rápido y mandar a imprimir todas las cosas en el momento como hoy nosotros las tenemos, vemos cómo hay una unidad en todo lo que encontramos escrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo les recordó todo lo que habían ellos escuchado, todo lo que ellos habían aprendido por boca de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios tiene el control de todo lo que se iba a revelar y a escribir. Así que, queridos hermanos y amigos que están viendo este hermoso tema, espero que fortalezcamos nuestra fe y creamos cada día más de que la Biblia es la palabra de Dios, en la cual nosotros vamos a encontrar la guía para nuestra vida, en el cual nosotros vamos a encontrar lo que Dios desea que nosotros hagamos y sigamos. ¿Por qué poner en duda la palabra de Dios? Ella es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige. Ella nos perfecciona día tras día, la palabra de Dios. Nuestras opiniones, nuestros puntos de vista no significan nada comparadas a lo que nosotros encontramos en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Muy bien a todos. Quiero adelantarles que en el próximo capítulo vamos a estar viendo el canon bíblico, cómo llegó el canon a nuestros días, cómo fue que este conjunto de libros que nosotros conocemos como la Biblia llegó a nuestros días. Fue dado por alguien, fue dado por algún grupo de personas. ¿Por quién fue dado? ¿Verdad? Así que vamos a estar viendo este tema en una próxima oportunidad. Gracias por escuchar y por comentar o compartir. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, no duden en hacerla, escríbala y si está en nuestra capacidad, estaremos respondiendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Porque sé que estás aquí, te adoraré porque sé que estás aquí.